Hola amigos del canal, ¿cómo están? Qué bueno volver a encontrarnos para conversar juntos. Hoy me acompaña la licenciada Diana Heck, compañera de equipo. Hola Dayan. Hola Ron, ¿cómo estás? Hola a todos los que Y nos en están viendo. esta oportunidad estamos conectados con Alejandra Giacobone. Hola Ale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Vamos Hola. a compartir un rato. Bueno Ale, voy a presentarte para que sepan a qué te dedicas y todo tu recorrido profesional. Tuvimos que hacer un resumen, así que les cuento que Alejandra es musicoterapeuta clínica, especializada en desarrollo infantil y especialista en intervención temprana. Supervisora clínica en salud pública, autora de varios textos sobre infancia en salud, miembro de la Sociedad Argentina de Primera Infancia, entre otras entidades, y de la agrupación Ética Profesional en Musicoterapia. Bueno, Ale, el tema que queríamos conversar hoy es clínica musicoterapéutica de niños pequeños desde una perspectiva de derecho. Hay que desentramar todo eso porque es un nombre bastante largo, así que te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, rimbombante, ¿no? Pero bueno, el tema de la infancia nos hace pensar en los derechos, justamente, fundamentalmente en los derechos de los niños, y las profesiones de la salud. En este caso la musicoterapia es una profesión que viene teniendo una fuerte trayectoria en relación a los derechos de los profesionales y a los derechos de las personas y de los niños en particular, porque es mi especialidad, a contar con profesionales que puedan alojar justamente la escucha de su musicalidad. Así que me pareció que la mejor manera de meternos en este tema de la infancia, los derechos y la musicoterapia era presentarles un poquito, contarles un poco acerca de la musicoterapia, como para reubicarnos, situarnos, y después poder avanzar ya en cuestiones más específicamente de la clínica musicoterapéutica. La musicoterapia es una disciplina que tiene más de 80 años de existencia, o sea que no es nada nuevo, aunque a veces se diga, ay, es una disciplina joven. No es nada joven, tiene muchos años en el mundo, y en nuestro país, particularmente Argentina, es un lugar emblemático en relación a la musicoterapia, porque es el primer lugar del mundo, el primer país del mundo que tuvo una carrera universitaria, académica de musicoterapia. En Argentina la primera carrera de musicoterapia se abre en la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador en el año 66, o sea que ya tenemos más de 50 y pico de años de existencia académica como carrera de grado. Esto no es menor porque, bueno, en otros lugares del mundo la profesión es un posgrado, es como una especialización para profesionales de otras disciplinas, psicólogos, médicos. En algunos países también algunas personas vinculadas al arte que tengan una carrera de músico, por ejemplo, pueden hacer un posgrado de musicoterapia, pero y en algunos países es una carrera universitaria, en algunos es una tecnicatura, en otros es una carrera. Bueno, Argentina es pionera en esto, y con los años fueron, digamos, generándose más cantidad de lugares donde se cursa la carrera. Bueno, ellos son casi 8 universidades las que brindan la formación, siempre como una profesión de grado. O sea, la musicoterapia siempre fue una carrera de grado, nunca fue una tecnicatura, nunca fue una especialización en Argentina. Acá ya me sitúo en nuestro país. Pero antes de meterme un poquito más a contarles eso para situarnos, como les decía al principio, vamos a plantear algo que tiene que ver con qué hace la musicoterapia, qué estudia la musicoterapia. Nosotros decimos que la musicoterapia es la evolución de la terapia musical, ¿no? En la prehistoria de la musicoterapia estaría la terapia musical, esto de aplicarle música a las personas para que estén aliviadas, para que estén mejor o para que hagan cosas. Depende la perspectiva más de la salud mental o de la rehabilitación que se tuviera. La musicoterapia no es claramente la terapia musical, sino que es una evolución. Esto no quiere decir que no existan en el mundo propuestas, y a veces también acá en el país, más
relacionadas a la aplicación de música. Pero de todo lo que yo les voy a hablar hoy no es de eso, no es de la terapia musical, sino de la musicoterapia como ya un constructo en sí mismo. Por eso suele pasar que a veces algunos musicoterapeutas, que ya hace mucho que trabajamos en esto, subimos unos cartelitos muy simpáticos que dicen musicoterapia es una sola palabra y musicoterapeuta se escribe todo junto. Esto, que es muy divertido, no es una corrección ortográfica, sino conceptual, ¿no? Cuando yo leo músico-terapia o músico, terapia y la T mayúscula por separado, quien lo escribe o quien lo enuncia está posicionado en una etapa anterior de la conceptualización a la que se ha llegado en los últimos 30 años, que son los más potentes de desarrollo conceptual. ¿Por qué? Porque lo que estudia la musicoterapia es la experiencia sonoro-musical humana en los procesos de salud. Esto que acabo de decir forma parte de nuestra ley de ejercicio profesional. O sea, la ley de ejercicio profesional a nivel nacional es del año 2015, pero resultante de todo un proceso de muchos años, que yo ahora también les voy a contar un poquito, para que se puedan organizar en lo que voy a ir diciendo. Porque, ¿qué pasa? La musicoterapia, cuando aparece en el país, que es real que aparece, digamos, como una carrera de grado, como una profesión de grado, en los años 60, 70, viene de ese momento, de esa etapa de la terapia musical, viene de la posguerra europea, viene de todo ese movimiento del arteterapia europeo también, y otros movimientos, la fenomenología, las rupturas, en las rupturas en el modo de comprender el arte también, ¿no? Los cambios en el desarrollo de la música, de la plástica. O sea, hay una vinculación claramente entre el arte y la salud que, bueno, está en los orígenes de la musicoterapia, pero los orígenes son previos. El tema de la relación del hombre con la música es antropológicamente filogenética. Claro, o sea, el hombre y la música es para toda otra charla, pero la musicoterapia como una disciplina que se ocupa de estudiar la experiencia sonoro-musical humana en un proceso de salud, en el proceso de desarrollo, en la humanización, yo, digamos, podría decirles que con potencia es de los últimos 30, 35 años. Esto tiene que ver con que Argentina ha sido un país, digamos, que no solamente tuvo la primera carrera de grado, sino que también es uno de los países que tiene más desarrollo conceptual, aunque no lo escribamos en inglés, ¿no? A veces parece como que hay que escribir en inglés para que algo tenga conceptualmente un valor. No, la verdad que todo lo que ustedes encuentren de producción musicoterapéutica en idioma inglés no es precisamente lo más actualizado ni lo más renovador en cuanto a conceptualización y a epistemología, para nada. Porque la potencia de la musicoterapia es su clínica. O sea, la musicoterapia nace como una disciplina de aplicación clínica. O sea, la relación del hombre con la música en situaciones clínicas. En los orígenes, estoy hablando de los 70 y después la entrada en los 80, coincide con todo el momento de los grandes desarrollos en el mundo acerca de las personas con discapacidad, la cronicidad, la norma de equiparación de oportunidades, o sea, todos los movimientos mundiales en relación a los derechos humanos, a los derechos de las personas con discapacidad, a la equiparación de oportunidades y demás, no están por fuera del crecimiento de las profesiones, no están por fuera de los cambios paradigmáticos también de la salud mental, de la psiquiatría clásica a la salud mental, y bueno, toda una nueva manera de pensar, de la rehabilitación tradicional a la rehabilitación centrada en la persona, a la autodeterminación, o sea, todos esos movimientos que uno los podría ubicar como con mucha potencia en los 80, también impactaron en todas las disciplinas y las profesiones. Pero bueno, no cualquier disciplina deviene profesión. En este caso, la musicoterapia deviene profesión de la salud, se instala como tal. Para eso la carrera académica, digamos, el estatus académico de una disciplina es el primer paso para poder profesionalizarse en los términos de la legalidad del país donde se desarrolla.
la práctica clínica de la musicoterapia, o sea, el ocuparse de atender personas con situaciones de cronicidad o de discapacidad, que es el origen de la musicoterapia aquí, obviamente tuvo desarrollos conceptuales. Fuimos conceptualizando sobre la clínica. Fue la misma clínica la que fue haciendo que pensáramos, reflexionáramos y construyéramos una práctica científica como es la musicoterapia hoy. Ale. Sí. También, si lo pensamos desde discapacidad, como decías, cómo cambió el concepto de las personas con discapacidad y todas las intervenciones. Desde ese lugar también cómo atraviesa a la musicoterapia este conocer clínico. La clínica es soberana. Justamente las conceptualizaciones devenidas de la clínica, al menos a mi manera de pensar en todos estos años, yo hace casi 35 años que hago clínica, la clínica es lo que nos permite todo el tiempo confirmar y construir empíricamente un cuerpo teórico. En los orígenes, por ahí, muchas profesiones, cada profesión tiene un origen, y las profesiones de la salud tienen como, sobre todo las no médicas, tienen un origen más ligado a la atención de la cronicidad, que después, en ese trabajo con la cronicidad, van construyendo un saber, un conocimiento que hace, digamos, abona el conocimiento de cómo nos hacemos humanos, en la mayoría de los casos desde distintas perspectivas. Digo no médicas porque la clínica, hablar de clínica en profesiones que originalmente estaban ubicadas en la rehabilitación, también es todo un cambio paradigmático, porque rehabilitar sería devolver algo que no está. O ubicar algo que no está y darlo, ¿no? Entonces ya esto es una situación de poder, se supone que yo tengo el poder de saber qué es lo que al otro le falta para dárselo, sea un movimiento, sea una función, sea una actividad, sea una producción sonoro-vocal. Pensar en clínica es, de alguna manera, acercarse a la idea más completa y compleja de lo que significa el diagnóstico y el tratamiento, sin entrar en estar sujeto al diagnóstico que establece un manual que dice cómo tengo que diagnosticar. Todos diagnosticamos. Cuando yo me encuentro con un paciente, más allá del cartel con el que venga, yo estoy haciendo un análisis, estoy evaluando lo que está pasando. O sea, me estoy clinando, me estoy inclinando para entender qué pasa y voy manejando mis intervenciones en función de eso, en el mejor de los casos, ¿no? Puede haber gente que trabaje haciendo intervenciones en base al diagnóstico y no la persona que tienen adelante, pero la persona que porta un diagnóstico es un dato para el terapeuta. Y no es un dato menor, no es lo mismo que yo lea, me llegó un paciente que dice encefalopatía crónica no evolutiva, cuadriparesia espástica predominio derecho, bueno, yo me hago un cuadro de situación, pero eso es un dato, eso no me habla de Pepito y lo que a Pepito le pasa y cuál es la relación de Pepito con la experiencia musical, no lo sé. Entonces, las profesiones también han ido como construyendo su clínica y en el mejor de los casos pensando a partir de esa clínica. Entonces, la potencia de la musicoterapia, no está por fuera de esto, es su clínica, con la cual fue construyendo, digamos, un cuerpo teórico. Entonces, como carrera de grado, desde el año 66, como les había dicho, y después, bueno, fueron generándose carreras en otras universidades. En algunos casos está alojada en la Facultad de Medicina, en otros casos está alojada en la Facultad de Psicología, en otros casos está alojada en la Facultad de Ciencias de la Salud. Esto depende de las estructuras universitarias donde se instala la carrera, y bueno, por supuesto también es una carrera que se dicta en la UBA. Esto fue muchos años después, en la UBA se instala en el año entre el 93 y el 95, pero bueno, también tiene como su estructura de carrera académica en la universidad pública. Y el desarrollo prestacional es un poco lo que les venía comentando hasta ahora, o sea, empieza trabajando en personas con discapacidad. Lo que pasa es que yo marco mucho este tema de los 80 porque
así como está pasando en los 80, todo lo que estaba pasando en relación a las nuevas maneras de pensar el abordaje de la discapacidad, ¿no? La discapacidad que venía de la prehistoria de la discapacidad, donde el discapacitado directamente se lo hacía desaparecer, a la rehabilitación del discapacitado, ¿no? Donde hay que esconderlo y rehabilitarlo a escondidas, que nadie lo vea y que, o sea, o que desaparezca y no esté, o que esté escondido y lo estén rehabilitando, para pasar a un momento tremendo que fue el de la rehabilitación tradicional, que es el exceso de rehabilitación. O sea, que la persona con discapacidad no esté un minuto del día sin estar rehabilitándose. Hay que rehabilitarse todo el tiempo y todo tiene que ser rehabilitador. Y después en los 80, que acá en realidad después llega alrededor de los 90, llega a los países parte de la Organización de las Naciones Unidas, la idea de, bueno, de los derechos de las personas con discapacidad a autodeterminarse. Ahora, esto de la autodeterminación en discapacidad por ahí es como más fácil de comprender en personas, en adultos o en adolescentes, en jóvenes, en personas donde no hay graves afecciones a nivel intelectual, y después tuvo que hacerse todo un trabajo al respecto de esto para comprender que la autodeterminación es mucho más compleja que la de tener un nivel intelectual para decidir, y en el caso de los niños, más que autodeterminación, estamos hablando de autonomía. Entonces, la musicoterapia, algunas ramas de la musicoterapia, no todas, como en todas las profesiones, yo les voy a hablar de del posicionamiento mío, que no es el de toda la musicoterapia, ¿no? O sea, yo soy una musicoterapeuta con una línea de trabajo y de pensamiento. Sí, eso también es algo que distingue a las universidades de nuestro país, donde cada una enseña sobre todo desde un posicionamiento teórico, desde un marco conceptual. Absolutamente. Absolutamente, esto tiene mucho que ver y después tiene que ver las decisiones, digamos, epistemológicas y de conocimiento que uno decide y el posicionamiento clínico, terapéutico, la manera de trabajar de uno. Entonces, en realidad, cuando nosotros ubicamos en el niño pequeño la idea de autonomía, nos corremos de la idea de independencia. Una cosa es ir ganando autonomía y otra cosa es ser independiente. Entonces ahí empezamos como a trabajar distintas maneras de pensar y esto es lo que fue dando origen a lo que hoy se llama desarrollo infantil temprano, el DIT, que es el que abona la OPS, bueno, la OMS sobre todo, UNICEF. Lo que se promueve en el mundo es el acompañamiento para la prevención y el tratamiento del desarrollo infantil temprano, que es mucho más complejo que pensar la subjetividad, que pensar el desarrollo biológico. Es una trama que hay que entenderla, porque en el desarrollo infantil temprano intervienen los factores biológicos, los factores genéticos, los factores psicológicos, el contexto, la cultura, la situación económica en la que se vive, la época, o sea, empezamos a poner capa sobre capa y la verdad que el desarrollo infantil depende de tantas cosas que es imposible de ser mirado por fuera de todo eso que construye y hace a un niño. Un niño que vive en un lugar donde hay agua potable no es lo mismo que aquel que vive en un lugar donde no hay agua potable. Un niño con una condición genética que compromete su motricidad no es lo mismo si vive en un departamento donde para salir tiene que sí o sí bajar una escalera porque vive en 3 pisos y no hay ascensor, y a medida que va creciendo hay que bajar la silla por la escalera, no es lo mismo que aquel que vive en un lugar donde hay un ascensor de 90 que permite entrar y salir la silla, ¿no? Esto que después muchas personas que se dedican específicamente al tema de accesibilidad han ido desarrollando, pero la accesibilidad en la infancia temprana, también tiene que ver desde una perspectiva de derechos, en el derecho de los niños a un desarrollo infantil temprano, integral, valorando su cultura, valorando sus posibilidades y valorando la época, ¿no? Muchos años más adelante, seguramente evaluaremos cómo fue el desarrollo infantil temprano durante la pandemia. También esto es una época que nos atraviesa ahora, como la estamos pasando ahora, apenas podemos pensarla. Dentro de unos cuantos años seguramente analizaremos qué pasó con el desarrollo infantil temprano en tiempos de pandemia. Todo esto que les estoy diciendo también dio
paso a un desarrollo legal de la profesión, ¿no? Porque las profesiones se instalan académicamente, se construyen profesionalmente, en su hacer, en su devenir, van, digamos, constituyéndose y van haciendo una marca ético-legal, ¿no? Esto que yo les decía al principio, bueno, nunca hubo una carrera de musicoterapia que no fuera de grado, porque las pocas veces que hubo, que se nos escapó, que no nos dimos cuenta, se hizo todo lo posible para que no prosperara. ¿Por qué se hizo esto? No se hizo porque sí nomás, justamente porque sostener que una profesión solo sea de grado académico es lo que garantiza poder tener una ley de ejercicio profesional a nivel nacional. Ahí hay cosas que son del orden de la estructura del sistema de salud de nuestro país. Nosotros tenemos un sistema de salud que dice, bueno, que las profesiones de la salud son aquellas que el Ministerio de Salud de la Nación dice que son profesionales de la salud. ¿Cómo lo dice a esto el Ministerio de Salud de la Nación? Otorgando una matrícula nacional. ¿A quiénes les otorga una matrícula nacional? A aquellos que cumplen con ciertos requisitos. Entonces, para tener una matrícula nacional en una determinada profesión, tienen que estar todos los profesionales formados solo en el nivel máximo que exista al momento en el que se pide la legislación. Entonces, si el nivel máximo que existe al momento que se pide una legislación es el grado, no pueden existir formaciones que no sean de grado. Por eso, en algunas profesiones esto es más difícil de pensar, pero a uno se le ocurre que un psicólogo no tenga título de grado, y si no tiene título de grado no es psicólogo. Podrá ser otra cosa, pero no es psicólogo porque no tiene matrícula nacional. Porque para tener matrícula nacional hay que ser psicólogo. ¿No? Entonces, terapia ocupacional. En todas las disciplinas pasa. En psicología, por ejemplo, genera discordia el tema de la psicología social, aunque son incumbencias distintas, pero muchas veces confunde. Hay otra carrera que es una carrera de grado universitario que se llama Psicología Organizacional, y la única que lo entrega es la Universidad de La Rioja. Ajá. Pero es de grado, pero es organizacional, es directamente una rama de la psicología y habilita únicamente para esa rama. Después, por ejemplo, yo soy egresada de la Universidad de Rosario y mi título dice psicóloga, no dice licenciada en psicología, es el único en el país. ¿Sí? Una vez un decano me decía que era porque la Universidad de Rosario licencia los demás títulos. No sé, cuestiones administrativas. Bueno, pero ahí, por ejemplo, vos acabas de traer un tema que cuando se trabajó la ley de ejercicio profesional de la musicoterapia, ya teníamos varias leyes de ejercicio profesional a nivel provincial. O sea, ya existía. La primera fue en Neuquén, después, bueno, hubo ley en Río Negro, en provincia de Buenos Aires, bueno, en varios lugares, en varias provincias del país ya había leyes de ejercicio profesional, pero no había ley a nivel nacional. Nosotros necesitábamos la ley a nivel nacional para que nadie pueda decir que la musicoterapia no es una profesión de la salud. Porque para ser profesión de la salud, entonces para eso necesitábamos que no existiera ninguna formación que no fuera de grado. La formación de grado y la licenciatura no es lo mismo. Todas las licenciaturas son carreras de grado. Ahora, no todas las carreras de grado son licenciaturas. Ajá. Cuando en el año 95, eso es un temita, cuando en el año 95 se sale la Ley de Educación Superior y establece los máximos de carga horaria y años los mínimos de carga horaria y años para hacer una carrera de grado, las 2.600 horas en no menos de 4 años, fue una, digamos, una marca, pero que rige del 95 para adelante, no del 95 para atrás, porque la ley no regula para atrás. Entonces, del 95 para atrás, toda carrera que estuviera en la ley anterior en una universidad era una carrera de grado. Porque para la ley anterior, si se cursaba en la universidad era de grado. Hay profesiones que por ahí se cursaban simultáneamente en la universidad y en un terciario. Esas son las que tienen mayor complicación, porque ninguna carrera de grado reconocida por el Ministerio como profesión de la salud puede tener una formación terciaria. Sí o sí tiene que ser formación universitaria. Pero en la provincia, nosotros estamos en Misiones, para los que nos miran de otros lados,
En la provincia de Misiones, en la carrera de psicopedagogía, por ejemplo, está la técnica, Sí, que les Ajá. permiten después cursar la licenciatura a distancia y Ajá. se han generado controversias a nivel ético, profesional, entre los colegios, sí. porque algunas personas le otorgan matrícula con la licenciatura en curso, otros que sí, que no, y bueno, ha generado un Bueno, poco de acá discordia entran, eso por la acá demanda, en, porque estamos en el claro, interior, porque aquí habilita lo técnico y acá habilita la licenciatura desde lo clínico, y claro. bueno, y aparece estas cuestiones, bueno, me parece Sí, que esto que yo igual, digamos, voy a avanzar porque si podemos igual no, en otro no, y momento hablar de esto para porque yo pensarlo lo, desde la sí, musicoterapia, por supuesto, que es lo que nos absolutamente. convoca. No, pero digamos, Pero la digo idea que es, todas las carreras han pasado por esa sí, situación también, ¿no? y Ese proceso cuando, de construcción y deconstrucción. sí, porque a veces, a ver, para un poco lo que yo aporto en esto también a la interdisciplina es que algunos, como yo, tuvimos que estudiar mucho sobre esto para justamente defender un montón de cosas. Entonces adquirimos un montón de conocimientos así finitos, ¿no? En relación a esto, que pueden ser una ayuda para aquellas profesiones que todos reconocemos en el campo de la salud, pero que todavía no tienen matrícula nacional. Y que estaría bueno que la tengan porque eso les garantiza un montón de cosas. Pero como todo, cuando la ley aparece, hay cosas que están por fuera de la ley. Echa Cuando la no hay ley, echa la ley, trampa. echa la ley, echa la trampa y también echa la madurez, ¿no? O sea, la ley es la ley no se discute, la ley no se cuestiona. En todo caso, si se pretende modificar, hay que ir a legislativas, pero la ley es la ley. Entonces, si la ley dice que para ejercer la medicina hay que tener un título de médico, que te lo otorgan determinadas universidades, bueno, y es así. Entonces, esto también empieza como a tener que ver con los derechos, justamente porque los profesionales que después estamos garantizándole derechos al paciente somos, por ejemplo, los que estamos dentro de la ley de los derechos del paciente. Y dentro de la ley de los derechos del paciente están las profesiones reconocidas por el Ministerio de Salud de la Nación. O sea, ahí entra lo, más allá de lo federal que sea nuestro país, hay cosas que terminan siendo muy nacionales, ¿no? Y después esto que vos decís es verdad, hay provincias donde, por ejemplo, hay títulos terciarios de formaciones, de profesiones que tienen matrícula nacional y que a nivel nacional están con mucha controversia acerca de los reconocimientos, ¿no? Pero bueno, esto yo lo comentaba como para que ustedes y la gente que nos está escuchando vea todo lo que se fue haciendo, o sea, visibilizar y concientizar que la musicoterapia no es terapia musical, que en nuestro país la musicoterapia es una profesión de grado universitario, que ninguna persona que ejerza la musicoterapia lo puede hacer si no tiene el título universitario de musicoterapeuta, la matrícula nacional y la provincial. Si está en una provincia donde hay ley de ejercicio profesional, con la matrícula de esa provincia es suficiente. En algunas provincias no hay ley de ejercicio profesional, pero igual hay matriculación. Para musicoterapeuta, pues esto es anterior a la ley, tiene que tener la matrícula. Y si no, tiene que tener la matrícula nacional. Pero sobre todo lo que tiene que tener es título de musicoterapeuta. Son profesiones en las que a veces es como un poco complejo lo que se genera, porque la gran pregunta de la musicoterapia es que la música es de ustedes, la música es del musicoterapeuta, o sea, solo los musicoterapeutas pueden usar música. A ver, la música, y esto ya me voy metiendo más en lo conceptual, la música y el ser humano es, digamos, como yo les decía, es desde la filogénesis que podemos analizar la relación del ser humano con la música. Con lo cual, pretender que la música no forme parte de la vida sería pretender que no seamos humanos, porque los animales no hacen música. Que nosotros escuchemos canto de los pájaros y digamos, qué lindo que canta el pájaro, pero el pájaro no sabe que está cantando. O sea, no, canta siempre igual, además. Canta siempre igual porque ya viene genéticamente determinado a cantar de esa manera, aunque la epigenética también pueda funcionar y haga algunas modificaciones, de todos modos, el pájaro no sabe que está cantando, soy yo la que escucha y le otorgo la categoría de canto, pero la música es una producción humana y es una producción de la cultura, no en todas las culturas se canta igual ni se considera música a lo mismo. Para algunas culturas lo que para mí es una canción, para alguna cultura puede ser un rezo.
y el rezo no es una canción, ¿no? Entonces, digo, hay montones de maneras de pensar lo musical, pero sí hay algo que es muy claro en la definición de nuestra ley, y es, ¿qué es la musicoterapia? ¿Qué es hacer musicoterapia? Es el trabajo preventivo, tratante, diagnóstico, o sea, en todos los campos, promoción, prevención, atención, rehabilitación, recuperación, investigación, en todos los aspectos de la profesión de la salud, donde esté jugada la experiencia sonoro-musical humana. Con esto que digo, que siempre que estemos pensando en la experiencia sonoro-musical humana, debería haber una interconsulta a un musicoterapeuta acerca de lo que allí está pasando, porque se supone que somos los profesionales que tenemos más recorrido, más conocimiento en esto. En cuanto a la intervención clínica, la música forma parte, y más hablando de niños, vuelvo al derecho de los niños tienen derecho a profesionales lo más preparados y lo más capacitados que podamos tener a su alcance. Y tienen derecho a que los adultos que están con ellos estén lo más saludables posible dentro de lo que se pueda. Y si un adulto es saludable, va a activar su musicalidad cuando se encuentra con un niño, porque sería imposible que no lo haga. Es más, si no lo hiciera, estaríamos en problemas, porque lo más natural en el desarrollo es que el adulto sea musical en sus modos de ser, pero ser musical no quiere decir intervenir con música para producir algún tipo de, digamos, de resultado. Ahí sí es campo del musicoterapeuta. O sea, que yo decida utilizar la música porque considero que con esa experiencia el paciente va a producir determinados cambios, tiene que estar a cargo de un musicoterapeuta porque es una intervención compleja, no es una intervención simple ni aficionada. Llevar música a la vida de la gente puede ser campo de la recreación, de la docencia, pero cuando esto está en un contexto clínico, cuando es un profesional de la salud el que interviene decididamente con música para producir algo, acá tiene que aparecer sí o sí la figura del musicoterapeuta, pues es el que más maneja y además es su competencia, ¿no? Eso es lo que le compete. Yo voy mirando acá mi ayuda a memoria para decirles algo más y entrar en este tema de la musicalidad y el derecho a la salud. Antes de eso les quería decir esto de, bueno, nuestro sistema, también para ubicar, ¿no? la profesión y lo importante de tener derecho a un musicoterapeuta, ¿no? Si lo necesita, tiene que poder acceder de alguna manera. Ahora que hemos probado la forma a distancia, también nos damos cuenta que la excusa es que acá no hay musicoterapeuta y bueno, se puede interconsultar, se puede supervisar, no sé, hay muchas cosas que podemos hacer. A mí me puede pasar también que no tenga un psicólogo a la mano para que aloje la problemática de los padres de un paciente, y entonces lo alojo yo como puedo, sabiendo que lo alojo como puedo, pero el objetivo es que lleguen al psicólogo, que es el que va a saber mucho mejor que yo qué hacer con esa angustia que esos padres están teniendo con su criatura. Nosotros tenemos un sistema de salud organizado en 3 categorías de matrícula nacional. Nuestra matrícula nacional, que es la que nos ubica como categorías profesionales, tiene categoría A, categoría B, categoría C. Como bien lo indica, digamos, están los profesionales autónomos, los profesionales colaboradores de la medicina y los auxiliares, que sería como la rama menos jerarquizada, que son los auxiliares de enfermería, el auxiliar de determinadas prácticas bien médicas. Y dentro de lo que es los colaboradores, que son la categoría B, hay profesiones de grado y profesiones que no son de grado. Por ejemplo, un técnico radiólogo no es de grado y tiene una matrícula tipo B, colaborador de la medicina, pero un terapista ocupacional es de grado y igual está dentro de la categoría B. Un kinesiólogo también, un fonoaudiólogo también. Esto viene de la vieja ley que está en vigencia, la 17.132, que es la ley de la medicina y colaboradores, donde hay muchas profesiones que fueron logrando
ampliar incumbencias, ¿no? Del origen, porque es una ley del año 60, creo 58, una cosa así viejísima, pero es la que rige, que ha tenido muchas modificaciones. Entonces, la kinesiología del año 60 y la kinesiología de hoy ha cambiado mucho. Entonces, los kinesiólogos tienen una ley nacional que amplía incumbencias en relación a lo que era de origen, pero en algunos aspectos, sobre todo en lo penal, siguen estando vinculados a la colaboración del médico. Lo mismo pasa con TEO, lo mismo pasa con FONO. FONO todavía no ha logrado la ampliación de incumbencias, estaban creo que en eso. Por eso siempre dicen, salir de esa ley es casi imposible, digamos. Los que estuvieron alguna vez ahí, los únicos que pudieron salir fueron los psicólogos. Los psicólogos salen en el año 85, o sea, cuando termina el proceso en nuestro país y vuelve la democracia, los psicólogos logran rápidamente la ley, cuando se vuelven a abrir las universidades y las facultades y demás, logran la ley de ejercicio profesional en el 85 por fuera de la dependencia médica. Esto es porque los psicólogos ni siquiera tenían el estatus en la ley 17.000 de una colaboración de la medicina, estaban como un auxiliar del psiquiatra, era una cosa irrisoria, ¿no? Entonces, allí, bueno, se crean las facultades, porque antes estaban en la Facultad de Filosofía, se crean las facultades de Psicología, se generan los contenidos mínimos, se desarrolla la ley, después se reglamenta y demás, y bueno, y desde ese año los psicólogos integran la categoría A. Nosotros, los musicoterapeutas, entramos de lleno en la categoría A porque nunca estuvimos en la categoría B. Esto a nosotros nos permitió ser, digamos, tener la categoría autónoma, o sea que nosotros podemos atender pacientes sin necesidad de una derivación médica. Derivar. Nosotros como poder podemos atender sin derivación médica. Después está todo el campo de las leyes en discapacidad y las prestaciones, que eso lo hablaremos otro día, que obligan hasta el psicólogo, hasta el odontólogo que tiene que atender. A nivel administrativo, viste que desde obra social siempre te piden la derivación médica, bueno, exacto, pasan en todos. La ley esta, la que yo les digo de origen, es Ley de Ejercicio Profesional de la Medicina, Odontología y Actividades de Colaboración. O sea que los odontólogos desde el origen de los tiempos tienen la misma categoría que el médico. Es más, hubo mucho, hasta la ley de salud mental había odontólogos dirigiendo clínicas psiquiátricas porque la ley se los permitía. ¿No? Entonces, bueno, en este momento la categoría A son médicos, odontólogos, farmacéuticos, bioquímicos, psicólogos y musicoterapeutas. En la categoría de, digamos, de autonomía, de trabajo autónomo. Entonces, aunque después para hacer un CUD te piden el sello del psiquiatra. Bueno, claro. Perdón. Tenía que canalizarlo por algún lado. Y bueno, porque ahí viene un trabajo que tiene que ver con lo que estuve charlando hasta ahora, que es la historia, que a veces está bueno no retomarlo, porque tenemos una historia, venimos de algún lado, la relación entre la salud mental y la rehabilitación. Porque históricamente han estado separadas. Y actualmente, cuando uno entra a la normativa de una obra social, que depende de normativas nacionales, ustedes van a ver que más allá de, sin hablar de discapacidad, la obra social está organizada en clínicas o instituciones, digamos, donde uno se puede internar, clínicas o lugares donde uno puede hacer estudios de diagnóstico y tratamiento, ¿no? Ambulatorios o no, pero estudios, digamos, desde una ecografía hasta un electroencefalograma o una polio, lo que sea, o un PET. Y después tenemos los profesionales. ¿Cómo está dividida la cartilla de profesionales de todas las obras sociales y agentes de seguro de salud del país? Médicos, especialidades médicas, rehabilitación, salud mental. O sea, kinesio, fono, TO, están en lo que sería el apartado rehabilitación de las obras sociales. Están los médicos, las especialidades, y en salud mental están psicólogos, psicopedagogos, y según la obra social está el TO o no está. Y los musicoterapeutas y los psicomotricistas, a pesar de tener, nosotros tenemos ley, los psicomotricistas, algunas provinciales, no estamos ahí, estamos solo en la discapacidad.
Tenemos todos Registro Nacional de Prestadores, porque para tener Registro Nacional de Prestadores hay que acreditar un título de grado de PIRIBí, pero no todos estamos en el PMO, que es el programa médico obligatorio, que es el que establece quiénes son y quiénes no. Pero todo esto es para decir, la insistencia cuerpo-mente sigue estando presente, o sea, la salud mental y la rehabilitación, como si la rehabilitación fuera del organismo y de las funciones del organismo, y la salud mental fuera de lo que estaría como acá arriba, ¿no? Como cuando decimos el inconsciente y hacemos así, como está atrás. En algún lado. En algún lado, esto sigue siendo algo que genera una tremenda impronta a la hora de cubrir tratamientos y de pensar los abordajes, como si un kinesiólogo no debería tener formación en salud mental, está atendiendo personas, y como si un psicólogo no debería tener formación biológica y orgánica para interpretar que el chico tiene un reflejo de Moro y no lo está saludando. O sea, hay cosas que son básicas, que se han perdido a veces en esta escisión, ¿no? Del cuerpo y la mente. Entonces, también se refleja en todo, Ale, porque esto de fragmentar lo súper chiquitito y llevar a lo más específico, a lo más especialista, bueno, se ve acá también, donde y después uno aprende que el kinesiólogo tiene que saber de salud mental y que el psicólogo tiene que saber de movimiento cuando trabaja en equipo. Bueno, entonces ahí es donde uno cuando sale yo del dije, paradigma del nutricionista para hacer la dieta, ¿sí? Para bajar de peso, y donde uno entiende que el nutricionista también tiene que ver con la alimentación saludable para tener una buena salud bucal, para tener un buen peso, para que después la hipotonía no surja y el chico pueda hacer la marcha, y si no está bien sentado, ¿cómo me vinculo y cómo puede aprender? Y bueno, pero eso uno también lo aprende en el trabajo en equipo. En la clínica. En la facu, bueno, con gran esfuerzo en estos 6, en mi caso fueron 6 años, en 6 años entró psicología. Bueno, ¿no? Vos fíjate que, fíjense ustedes que cuando yo empecé dije la clínica es soberana, porque lo soberano de la clínica es la interdisciplina. Hoy por hoy, siglo XXI, año 2020, pandemia mundial, no es inadmisible que un profesional de la salud no piense que si no es de manera interdisciplinaria no hay nada, no hay salud. La salud es interdisciplinaria o no es. Ni la salud, ni el diagnóstico, ni la prevención, no es posible. Y cuando digo interdisciplinaria, hasta me extendería a intersectorial. No solamente interdisciplinaria en términos de los profesionales de la salud. Porque las personas estamos en contextos educativos, en contextos laborales, en contextos culturales. Entonces, yo siempre voy a hablar de niños porque es donde tengo más formación y he participado y sigo participando en muchas estructuras de trabajo que tienen que ver con políticas públicas y demás, porque es algo que me interesa mucho. Cuando nosotros pensamos, por ejemplo, qué transmitir acerca de las conceptualizaciones que los musicoterapeutas, algunos, hemos ido obteniendo de nuestro trabajo, ¿en qué le puede ser útil esto a los niños? Le es útil a los niños en la medida que le es útil a los profesionales y a las personas que están en relación con los niños, o sea, a los que los cuidan, a los que los crían, a los que los educan, a los que les enseñan, a los que los atienden, a los que los operan y a los que los entretienen. Porque también tenemos una potencia tremenda de entretenimiento nocivo para niños. Y ahí sí, los musicoterapeutas tenemos mucho para decir, porque es una de las profesiones que por definición vincula el arte con la salud. Que lo vincule no quiere decir que lo aplique, quiere decir que lo vincule. O sea, que podemos pensar esto de la música y el ser humano más allá de me gusta o no me gusta la canción, o de tanto escuchar esta canción termino diciendo onomatopeyas. Esto que sería lo banal, lo vulgar de lo básico, tiene algunas cosas un poquito más profundas. Entonces, en este punto, cuando vos traías este ejemplo de lo fragmentado, yo empecé a trabajar, mi primer trabajo, yo me recibí en el año 86, en el 87, 88 ya estaba trabajando en un equipo de rehabilitación muy importante. Y claro, en ese momento la vedette era la salud mental. O sea, cuando yo me recibí,
los musicoterapeutas, los que realmente, viste, estaban ahí en el candelero, eran los que trabajaban con la patología en salud mental, la psicosis y el autismo. Era como que los demás éramos como kelpers de la musicoterapia, éramos como ciudadanos de segunda que íbamos a rehabilitar. Porque en gran medida la musicoterapia se instala también desde la educación. Las primeras musicoterapeutas, porque fueron casi todas mujeres, hubo algunos hombres, pero eran muchas mujeres, los primeros musicoterapeutas trabajaban en el campo educativo, fundamentalmente. Eran docentes de música para personas con discapacidad, que se especializaban en enseñarle música a niños con problemáticas motrices, intelectuales, psicológicas, con estas divisiones que hacía la educación especial, ¿no? La educación especial, motores, sensoriales, ciegos y sordos, intelectuales, mentales, ¿no? Se dividían entre los mentales y los intelectuales. De hecho, el término discapacidad intelectual fue posterior. Entonces, ahí empieza como la musicoterapia se instala con potencia, porque era la verdad, un docente de música que se encontraba con 5 chicos de 6 años con parálisis cerebral en una sala, no sabía qué hacer. Entonces los musicoterapeutas tenían como una mayor, digamos, plasticidad para esto. Y después de eso, a partir de los 80, es donde se despliega, como yo les decía, vuelve la democracia, vuelven los psicoanalistas al país, todos los psicoanalistas que habían tenido que exiliarse, traen todos los movimientos europeos de la música atonal, del arte de la performance artística, o sea, se produce realmente un movimiento cultural e intelectual muy grande en nuestro país, que bueno, desemboca en el caso de la musicoterapia en una profesión que era una esponja para todo esto. Entonces nosotros escuchábamos música electroacústica y también teníamos talleres y actividades corporales con las nuevas líneas del teatro, aplicábamos Feldenkrais, nos daban clases de yoga, también venían los psicomotricistas que estaban, y los psicoanalistas, y seguían los psiquiatrones. Seguían los psiquiatrones con la cosa rígida y la anatomía y la neurología. Entonces, realmente yo agradezco la formación que tuve en esos años, porque el nivel integral de la formación fue Pero fíjate qué importante lo político, ¿no? O sea, poder situarnos a nivel histórico-cultural, como decís vos, toda esta situación para el crecimiento de la profesión. Y hay que perderle el miedo a hablar de política y comprender la diferencia entre política y partidismo, digamos. Una cosa es que uno haga una bandera partidaria, y otra cosa es que lo político atraviesa todo. Lo político atraviesa la salud, la educación, la manera de pensar al otro, qué sé yo. Político es un concepto mucho más amplio. A veces se lo achica, ¿no? Y entonces como que político es partidario. Y si dije alguna palabra que se la asocia con tal cosa, chau, soné. Si puse la E, ya entonces soy de este lado. No, qué sé yo, ¿no? El mundo es un poco más amplio que, ¿no? Boca River, hay como un poquito más de cosas. Y en el campo en que nosotros trabajamos, bueno, está bueno que abramos nuestra cabeza y que los demás abran la cabeza. Pero volviendo a esto que les decía, de que cuando yo empiezo, claro, no empecé en el campo de la salud mental. Yo sabía que quería atender niños. A mí me interesaba mucho el tema de la infancia, me convocaba muchísimo. Y claro, el primer trabajo que consigo vinculado a infancia era en un instituto de rehabilitación tradicional. Había un super equipo porque estaba desde el médico fisiatra, especialista en medicina física y rehabilitación, pasando por la psicóloga que se ocupaba de los padres problema. Madre problema iba así eran las derivaciones. Estaba con la psicóloga y si no, se ocupaba de los pacientes que no tenían problemática ni intelectual ni mental, solo física y que podían hablar. Estoy hablando de los años 80 en un lugar determinado. La psicopedagoga, que era la que se ocupaba del enlace entre el Instituto de Rehabilitación y la escuela. De lo único que se ocupaba era de cómo hacía el lazo con la institución y la escuela. Los kinesiólogos, que por supuesto rehabilitaban el organismo corporal, pero sobre todo de la cintura para abajo. De la cintura para arriba se ocupaban los terapistas ocupacionales. Sí, brazos, miembros superiores, y así, pero así estaba, era tremendo, fragmentado. Los brazos, las manos, tronco, TO. Piernas, qué sé yo, marcha, kine. Todo lo que estaba por acá, fono.
Entonces todo lo que era de acá era fono, y musicoterapia. No quedaba claro para qué contrataban un musicoterapeuta, pero ya había musicoterapia, esa musicoterapeuta se había ido, entonces llamaban a otro y ahí entré yo. No se sabía muy bien por qué. Yo escuché en ese momento, esas épocas, pero todo me sirvió para aprender un montón. Yo aprendí un montón ahí, desde escuchar cosas como, y ahí tiene que hacer musicoterapia para que sea un oasis. Bueno, o cosas como... me preguntaron si quería hacer un oasis. Porque, claro, para instalar esto del deseo, ¿no? Porque si no siempre somos o los terapeutas los que imponemos o el médico que impone la cantidad de sesiones, ¿no? ¿Y dónde queda lo que realmente la persona con discapacidad necesita o el paciente necesita o quiere? Viste que ahora hoy vos mencionabas una frase que usan los musicoterapeutas, bueno, las personas con discapacidad dicen nada de nosotros sin nosotros. Claro. Entonces, bueno, quería hacer un oasis, de preguntar qué pasaba con... Mira, lo que pasa es a ese paradigma del cambio en la evolución de discapacidad. En un principio, o sea, estos son mis orígenes, ¿no? O sea, de ahí yo pude ir creciendo, estudiando y demás. Yo aprendí muchísimo, muchísimo. Es más, hasta al día de hoy, donde a veces pareciera de alguna manera que quedó atrás esos tiempos de fragmentación, ¿no? De las piernas a kinesio, los brazos a TO, la laringe a fono, la cabeza de la madre a la psicóloga, la escuela a la psicopedagoga, y con lo que no se sabe qué hacer a musicoterapia, para ver qué podíamos hacer ahí. Sí, para lo que pinte. A veces en los excesos marketineros de abordaje multiterápico de muchos pacientes, yo vuelvo a ver lo mismo. Cuando se pretende de un niño muy pequeñito que funcione, entonces para que le funcione el lenguaje lo mandamos a fono, para que le funcione el intelecto lo mandamos a psicopedagogía, para que le funcione el cuerpo lo mandamos a kine, para que le funcione la actividad lo mandamos a... Hay como una cosa muy funcional que cuesta mucho navegar y que no es muy distinta de esta que les estoy diciendo de hace 30 años atrás, que sigue siendo fragmentada, ¿no? Porque es como poner al sujeto en situación de no deseo. No importa lo que vos desees, lo que importa es que funciones. Para que yo adulto me quede tranquila. En otras partes del mundo ya ha cambiado esta situación, no en nuestro país, sigue estando la derivación médica a tantas sesiones de tal terapia, tantas sesiones de 3 de psico, 2 de fono, psicopedagogía, musicoterapia. En otros países ya se trabaja desde programas de intervención, donde se aprueba un programa de intervención, por ejemplo, en la atención temprana, que es lo que estamos focalizando en niños, en clínica de niños, un programa de atención temprana, y luego es el equipo el que organiza según la evaluación y lo que considere la atención. Bueno, vos fijate la potencia de esto que vos estás diciendo, porque yo, por ejemplo, cuando vos me presentaste, yo me considero una especialista en desarrollo infantil temprano, especializada en desarrollo infantil, y soy especialista en estimulación temprana. Tengo el título de estimuladora temprana, pero a mí no me gusta usarlo porque no me gusta la palabra estimulación. Yo, digamos, me identifico con la atención, la intervención, el acompañamiento temprano, no con la palabra estimulación, pero yo a la obra social le tengo que mandar el titulito de posgrado de estimulación temprana, que lo hice hace muy poquito, lo hice porque había que hacerlo, bueno, hay que hacerlo, dale que lo hacemos, hay que estudiar, bueno, ya me lo sé de memoria esto. Entonces, pero porque yo empecé a formarme en atención temprana en esta experiencia que les estoy contando a ustedes. Yo trabajé casi 6 años en este lugar y después, ¿por qué? Porque yo venía de una formación que era una trama entre lo médico y lo psicológico, psicoanalítico y lo psiquiátrico, pero la realidad es que a mí no me habían preparado en ese momento mucho para hacer una trama interdisciplinaria con todos esos profesionales. Yo más o menos navegaba cómoda con el psicólogo, el psicopedagogo, pero con el KIN, el FONO, el TO, fue un aprendizaje, un posgrado que hice ahí. Pero ¿qué pasa? En ese lugar iban los niños pequeños. ¿Por qué iban los niños pequeños ahí? Porque en esa época, en esos años, en los 80, cuando un niño tenía algún tipo de sufrimiento psíquico
retracción emocional, repliegue subjetivo o muchísimas características que hoy podríamos o no dirimir si estaría en el espectro o no, si sería un TGD o no, más allá del nombre que le pongamos, la realidad es que los niños menores de 6 años no llegaban al campo de la salud mental. El profesional que trabajaba en el campo de la salud mental, en la institución de salud mental o en el consultorio de salud mental, no se encontraba con un niño pequeño. El niño más pequeño que tenía 6, 7 años, 8, y ya estaba diagnosticado psicosis o autismo, o neurosis grave. En el campo de la rehabilitación, que era donde yo ingresé, es donde venían todos los pacientes niños, los niños pequeños, con o sin diagnóstico orgánico, venían al campo de la rehabilitación. Y acá, por eso ahí el trabajo con el diagnóstico, porque el diagnóstico de organicidad es, digamos, incuestionable. Encefalopatía crónica no evolutiva, o sea, no es que podés tener un poquito o no tenerlo, no. O la tenés o no la tenés. Claro, la condición genética, bueno, síndrome de Prader-Willi, síndrome de equifrágil, síndrome de Down, bueno, la condición está. Después, a dónde pueda llegar, qué desarrollos pueda tener, bueno, ya depende de un montón de otros factores, por eso el concepto de desarrollo infantil temprano. Pero la realidad es que en ese ámbito de la rehabilitación fue en el que yo me empecé a formar en la atención de niños muy pequeños, con cualquier situación, porque el niño que podía tener alguna problemática de tipo no orgánica, por ponerlo de alguna manera, en ese momento se lo llamaba disfunción cerebral mínima. Es lo que hoy se llama desarrollo madurativo. Demora madurativa o retraso madurativo. O sea, el niño que presentaba una demora o un desvío en sus pautas madurativas, pero no había un motivo orgánico que lo fundamentara, que lo justificara, era considerado un chico que tenía un problema orgánico aunque no se hubiera encontrado cuál es. Entonces, ¿a dónde iba? Al campo de la rehabilitación. ¿Qué había que hacer? Rehabilitarlo. Con lo cual, como los psicólogos todavía no habían avanzado como se avanzó después en la escucha y el trabajo con el niño de primera infancia, sino que estaban trabajando en salud mental con el niño más grande, para el niño no verbal, pero no verbal por patología, no verbal por demora, no verbal por edad, el abordaje de la salud mental del bebé es muy nuevo y empieza prácticamente en esos años. Entonces yo simultáneamente al trabajo que estaba haciendo ahí, donde tenía un paciente con parálisis cerebral, otro con síndrome de Down, otro con disfunción cerebral mínima, ¿qué sería eso? ¿No? Yo empezaba a trabajar y me formaba en neurodesarrollo, porque si bien tenía una formación universitaria, había cosas que no entendía nada y me empecé a formar en neurodesarrollo y a estudiar un montón. Simultáneamente empiezo mi primer posgrado, que es el posgrado de observación de lactantes, que es la línea de Stervic, de la clínica Tavistock de Londres, que se hacía acá en Argentina, en el Hospital Italiano en ese momento, que tenía una perspectiva más psicoanalítica, y yo ahí descubrí un mundo que tenía que ver con el desarrollo emocional temprano, desde perspectivas que a mí en la facultad no me habían enseñado. A mí en la facultad me habían enseñado hasta Winnicott y hasta ahí. Y hasta ahí. Entonces acá yo entré, que Lebovici, Kohut, que Bowlby. Entonces de golpe, bueno, Stern, se me abrió la cabeza y yo estaba simultáneamente estudiando neurodesarrollo. Bueno, esto a mí creo que fue como eso, más esa clínica donde el niño aparecía expresándose, aunque no hablara, y yo no estaba esperando palabra, estaba esperando expresividad, se fue construyendo una conceptualización que es la que hoy sostengo con mayores recursos, digamos, porque después a partir de ahí después si a uno le gustó estudiar, no para de estudiar nunca, y viste que es así. No, y además los conceptos van cambiando y los posicionamientos y bueno. Estamos condenados al estudio. No, y más sabés, parece que, o sea, más cursos haces, peores. Porque más querés y encontrás otra cosa y decís, eso no lo sé, y ahí puedo hacer esto. No, es agotador. O estudiar con los beneficios de Google también, ¿no? Porque bueno, yo estoy haciendo
formaciones online, por supuesto. Entonces voy leyendo, entonces leo el PDF, qué sé yo. Segundo párrafo, ya hay una palabra que digo, ay, pero esto no lo decía Mengano. Voy a la bibliografía. Me voy al no otro. A ver, voy, ¿viste? Para leer una página estás 3 días. Pero bueno, de ahí es donde, esto como para que también los que me están escuchando ubiquen cómo es que también fue siendo un poco mi historia y la de muchos, porque yo estoy a través de mi historia contando la de muchos otros, con una profesión que tenía y tiene el estigma de la terapia musical, que suele ser un estigma porque queda como ahí en este lugar de si al niño le interesa la música, entonces va a ser musicoterapia. Yo primero diría a qué niño no le interesa. El día que a mí me deriven un chico porque no le gusta la música y realmente va a ser como una derivación potente, ¿no? Porque bueno, ¿a quién no le interesa lo musical? Esto no es algo que es porque sí. Para entender esto, bueno, muchos musicoterapeutas o algunos tuvimos que estudiar profundamente por qué pasa esto. Eso que originalmente era un oasis, ¿no? Lo mandamos a musicoterapia para que sea un oasis. No, como no sabemos qué hacer, a lo mejor a vos se te ocurre algo que sos tan creativa. A lo mejor la música le hace bien, ya que nada le hizo bien, a lo mejor la música le hace bien. No le da bolilla a nada, pero en casa cuando el papá escucha tango, él se sonríe. Entonces, ¿no? Estas cosas que en su momento, cuando yo era más joven y más... Bueno, y está bueno porque aparece algo de la historia del niño. Bueno, claro. Vamos a pensar en algo positivo. En ese momento yo me enojaba, los musicoterapeutas nos enojábamos mucho, ¿no? Como diciendo, pero ¿qué se piensa? Que nosotros estamos para, ¿qué somos? Disjockey de pacientes, ¿viste? Parecía como un disjockey con título universitario. Claro, y nos molestaba. Y te lo derivo porque le gusta la música. Con el tiempo yo fui deconstruyendo eso, como muchas otras cosas, y valorando profundamente cuando alguien me deriva a un niño porque me dicen cosas como, ay, mira, te lo mando porque tiene una musicalidad, ay, te lo derivo porque me preocupa, porque no es que no habla, no suena. Entonces, ese tipo de derivaciones yo las valoro profundamente, profundamente, y una de las que más valoro es cuando me vienen con cosas como, y la pediatra me dijo que la consultáramos porque a ver si podía tener alguna terapia donde la pase bien. Esto a mí me duele, me dolía escucharlo, y hoy por hoy digo, bueno, esto a mí me hizo escribir todo un capítulo de un libro que escribí el año pasado, que se llama El derecho de hacerse escuchar desde temprano, que si quieren se los puedo pasar, porque como se cumplían los 30 años de la ley de los derechos del niño, me convocaron un libro que se llama Escuchar las infancias, y yo escribí este capítulo, El derecho de hacerse escuchar desde temprano, porque no es lo mismo ser escuchado que hacerse escuchar, y los niños se hacen escuchar, el tema es que alguien le ponga la oreja, ¿no? Ahí, y en eso es donde me meto con el tema de derechos, el derecho a que alguien escuche lo que uno puede decir en el lenguaje que uno lo pueda decir, de la manera que uno lo pueda decir, y que no se lo subestime ni se lo banalice. Porque la producción de la musicalidad humana es una condición de especie. Esto es una de las, digamos, ya ahí me meto más en lo conceptual, esto es una de las rupturas epistemológicas que un grupo de musicoterapeutas y yo venimos planteando acerca del desarrollo infantil. Tenemos mucha formación en general los profesionales de la salud acerca del desarrollo desde los aspectos psicológicos y desde los aspectos biológicos y neurológicos. Con toda la influencia de las neurociencias también, bueno, hemos descubierto maravillosamente cosas que sospechábamos, pero no las podíamos comprobar. Ahora, de sospechar a comprobar que el cerebro derecho registra un montón de emociones vinculadas al arte y demás, y que eso nos sirva para algo, hay una distancia, ¿no? Importante, porque es intraducible el mundo de la musicalidad humana. No es que hay algunas cosas musicales con las que yo voy a producir que una persona haga tal o cual cosa, sino que la experiencia musical humana es en sí misma una experiencia de humanización. ¿Por qué? Porque la música es una producción de la cultura. La música tal como todos nos imaginamos, yo digo música, y cada uno en su singularidad se imagina
evoca la música, y eso dependerá de sus experiencias con la música. Si uno ha tocado un instrumento o sabe tocarlo, se representa la música de una manera, si no, de otra. Si es un melómano, si le gusta el reggaetón o le gusta la música clásica, y de la música clásica qué le gusta y qué no. O sea, la música forma parte de nuestras vidas. Por eso cuando alguien dice, no, porque la música cura, no, la música cura, eso es una mentira. ¿Cómo que la música cura? Los que acompañamos procesos de curación somos las personas, los profesionales. Y a veces las personas solas se curan de algo, pero no es la música, no es ni buena ni mala. Con unas colegas que presentamos un trabajo el año pasado en la Asociación Argentina de Salud Mental, le pusimos al trabajo como título de la musicalidad primordial a la humanización. O sea, la musicalidad primordial como condición de humanización, acerca de el malentendido sobre la cura musical, el equívoco de la cura musical. No existe la cura musical. Que a mí me guste. Te decía en la previa, la música es salud, porque digo, esto lo tengo que decir para que genere discordia. Y puedes explicar cuál es el rol del musicoterapeuta en salud. Lo más importante que me parece a mí, digamos, poder sintetizar con ustedes y con los que están escuchando, es que el uso de la música puede ser tan saludable como perjudicial. La música no es inocua, no es inocua. La música es muy amplio, porque no existe la música, hay músicas, como hay infancias, como hay épocas, es en plural. Hay muchas músicas. Como venía diciendo antes, la música en sí es una producción de la cultura. O sea, en determinadas culturas y en determinada época y por determinados motivos, el sujeto produce música. Hay un filósofo que ya me voy a acordar el nombre, si no me acuerdo después se los digo, pero me quedó su frase, que es muy conocida, y es: todas las artes aspiran a la condición de la música. ¿Por qué dice eso este señor? Porque la música, todas las artes aspiran a la condición de la música. Los estudiosos de las artes hablan de artes temporales y artes plásticas. Estamos más acostumbrados a escuchar artes plásticas, a tal punto que muchas veces se llama clase de arte solo al arte plástica. Como, ¿qué tenés? ¿Qué materias tenés? Y tengo arte y música, como si la música no fuera un arte, ¿no? Pero bueno, en realidad tiene que ver con las artes temporales, que serían, por definición, la música y la danza, pero la danza es subalterna de la música. No hay manera de danzar si no hay una música por lo menos interior. No necesariamente tiene que haber una música sonando, pero tiene que haber una música interior para poder danzar. Porque danzar no es lo mismo que moverse, por más que nos movamos armónicamente. O sea, nosotros, acá sí, esto es bien de los musicoterapeutas y de la línea que yo sostengo, nosotros venimos haciendo todo un desarrollo conceptual acerca de la musicalidad. La musicalidad sería ese proceso que nos preexiste, que habitamos y que nos trasciende, que tiene que ver con todas las cualidades en las que los seres humanos podemos ser con otros. Para ser con otros, existir con otros, es porque estamos atravesados por la musicalidad. La musicalidad no es la musiquita de la voz, no es la prosodia, no es solamente la entonación de mi manera de hablar una vez que accedí al lenguaje. La musicalidad es si yo hago una pausa y hablo más lento, o dejara de hablar a mucha velocidad como a lo mejor lo venía haciendo. Estos cambios que yo puedo hacer de velocidad, pichucutú, chepera, pachacachaca, no dije nada, son gitanjáforas. Ustedes tuvieron que hacer el esfuerzo de construir alguna palabra dentro y entender si era que falló el audio o que yo estoy diciendo algo que ustedes no comprenden. En realidad la musicalidad está desde los orígenes de la vida y es anterior a ella, porque desde el nacimiento y desde antes, el ser humano se va como humanizando en ese encuentro que se produce con el otro, que no es solamente sonoro, es corporal, es de contacto, es verbal, es
performativos, como nos gusta decir a nosotros, pero claramente lo que venimos a decir en esto de una ruptura epistemológica, así suena tan rimbombante como el principio, tiene que ver con que no alcanza con, al menos nosotros hemos considerado que no alcanza con saber cómo nos desarrollamos biológicamente y cómo nuestro organismo evoluciona, madura y funciona. No alcanza con entenderlo neurológicamente, porque además de tener un aparato neurológico que nos permite un montón de cosas, hay cosas que son inexplicables neurológicamente, justamente aquellas que nos hacen humanos, y porque hay un mundo que es de las emociones, y aunque la neurociencia me diga, sí, mira, esto es furia y acá pasó, hay mezcolanzas de emociones y hay sensaciones que son intraducibles y que tienen que ver que, bueno, porque somos humanos, la capacidad de simbolizar no es solamente el lenguaje verbal lo que nos permite simbolizar, porque el lenguaje sonoro y el lenguaje sonoro musical preexiste al lenguaje verbal y también al corporal. Hasta que el cuerpo se organiza y funciona más o menos coordinadamente, porque hay un aparato neurológico que así lo permite, hay experiencias que son del orden de la musicalidad, que tiene que ver con los ajustes que el bebé va haciendo a las tonalidades, a los aumentos y las disminuciones de la intensidad de la voz del adulto que lo cuida. O sea, todo esto yo lo estoy diciendo rápido, pero tiene toda una base conceptual, digamos, que está reconocida y trabajada y demás. Entonces, la musicalidad primordial sería todas esas características de ritmo, tempo, velocidad, densidad, intensidad, aumento y disminución, cantidad en un mismo tiempo, silencio, presencia, ausencia, todo eso es musicalidad. Y eso es lo que hace que nos movamos de determinada manera. Ese estudio del origen, digamos, es lo que después sirve para pensar por qué nos interesa la música y por qué estamos predispuestos a producir música. Porque la producción musical posterior, ya como resultante de una necesidad de crear, es una producción que tiene que ver con lo humano y con lo cultural. Pero lo que nos permite alojarnos como humanos está fundamentalmente organizado en la musicalidad, que sería lo que nos permite tener un cuerpo, o sea, que el organismo devenga cuerpo, que se organice, que se ordene en el intercambio. Siempre es en el intercambio, o sea, la base conceptual de la que parto es que somos seres humanos porque estamos en intercambio con otros seres humanos. Si no, no nos humanizamos. Para humanizarse hace falta otro humano, por lo menos uno. Si hay más, mejor, pero por lo menos uno. La primera función de la musicalidad es esa. La segunda es la función comunicante, o sea, para comunicarse lo musical desde la manera de hablarle a un bebé. Uno a un bebé le habla muy musicalmente. No se le habla igual a un bebé que a un adulto. Y en ambos casos usamos lo musical. Sí. No, pero me acordaba que el otro día estaba mirando una serie sobre bebés y en el capítulo de lenguaje justamente hablaban sobre un montón de estudios que se estuvieron haciendo estos últimos años y donde hablaba que el lenguaje, antes de ser lenguaje, el bebé lo que traduce y lo que interpreta es la música. Exacto. Y desde ahí desarrolla lo que después llega a ser un habla. Ahí lo interesante es reconocer, primero, porque estos estudios que ahora parecen como muy recientes, esto es viejísimo, o sea, esto no es de ahora. Hay mucha gente que habló de esto, inclusive muchos psicoanalistas que aunque lo llamaban lenguaje, equivocados, porque ellos pensaban que eso era lenguaje, que bueno, sí, es un lenguaje, pero no es lenguaje verbal, o por ahí algunos psicoanalistas lo ubican como lenguaje verbal a esas producciones sonoras vehiculizadas por la palabra. Nosotros decimos, bueno, a ver, la palabra a veces es un adorno de la sonoridad vocal, y a veces la sonoridad vocal es un adorno de la palabra. No es que sí o sí la música de la voz acompaña y contornea. Es materia también y envoltura, porque la manera en la que una mamá dice hermoso mi chiquito, eso tiene una forma sonora. Dijo hermoso mi chiquito, no es lo mismo que decir es bonito mi bebé.
la forma sonora de qué bonito mi bebé y hermoso mi chiquito, tiene una forma sonora, una materia, una textura, una contundencia muy diferente, que transmite intenciones diferentes, ni buenas ni malas, digamos, la intencionalidad, y también habla de la categoría de mamá, pero no por una categoría buena o mala, sino del tipo de madre. Hay madres que son así y hay otras que son más suavecitas. Bueno, esto también se traduce en las palabras que uno elige por cómo suenan las palabras. Por eso nosotros decimos hay lenguajes, no hay un lenguaje, hay lenguajes y no es necesario traducir. A veces no es necesario traducir. El lenguaje, digamos, verbal, en el mejor de los casos, después deviene. Pero esto para poder ir haciendo un cierre, las funciones de esto que nosotros llamamos musicalidad primordial son, como dije, la de hacer cuerpo, para que el organismo devenga cuerpo, para que la fonación se transforme en voz. Comunicante, que es una función justamente que suele estar indemne en las personas con autismo. Por eso es tan potente el trabajo a través de la música y la musicalidad con las personas con autismo, porque esa función de la musicalidad primordial suele no estar alterada en algunos casos. Tiene una función subjetivante, que es lo que nosotros preferimos llamar humanizante, o sea, uno se va constituyendo subjetivamente porque en los intercambios hay regulaciones, hay modulaciones, hay motivos, silencios, pausas, y tiene una última función que es la lúdica, porque los primeros juegos son sonorovocales. Las primeras posibilidades de jugar, entendiendo el juego como lo que es, como un jugar, no como una pura experimentación, también están muy vinculados a la musicalidad. Entonces, todo esto que les estuve diciendo engrampa con el tema de los derechos, porque es tan complejo de comprender todo esto, pero a la vez tan vital, tan vital que nosotros decimos que dentro de los derechos a la salud, nosotros consideramos que ante cualquier propuesta terapéutica, sea del campo de la investigación, sea del campo preventivo, sea del campo de la promoción de salud o de cualquier tarea que esté involucrada en el trabajo terapéutico, ante cualquier propuesta o investigación que involucre estrategias, procedimientos o indicaciones sonoromusicales, nuestra recomendación es que se consulte a un musicoterapeuta especializado en el campo etario y demás. A mí si me preguntan por adultos mayores, y la verdad no es lo mío, te derivaría a alguien que así lo haga, aunque casualmente a los finales de la vida, con los mayores deterioros cognitivos, lo que queda es la musicalidad. Eso que queda cuando ya todo lo demás desapareció es la musicalidad. Así que bueno. Wow, qué esencial. Es ¿sí? Como esencial, hablando, ¿no? Esencial sí. E irreemplazable. Así que bueno, creo que con esto estamos. Sí, bueno. Ha sido un montón de información. Intensa, como decimos nosotros. O sea, nosotros, qué sé yo, somos profesionales que nos desenvolvemos dentro del área de la salud, pero bueno, nos pasa que acá, por ejemplo, no hay musicoterapeutas, entonces en realidad no tenemos demasiada idea de qué se trata y qué es lo que hacen, y bueno, la verdad que todo lo que nos contaste, toda la historia de la carrera, de la profesión, del ámbito de la clínica, de tus experiencias y demás, fue muchísimo, pero nos da a pensar de la importancia de poder contar con profesionales de la musicoterapeuta. Sí, sí. Bueno, sí, con título habilitante, ¿no? Porque nosotros tratamos muchas veces de tomar capacitaciones, claro, o sea, otro rango, para poder complementar con nuestra habilitación o nuestra formación universitaria para trabajar, como decías vos, desde la interdisciplina, o por esta cuestión de no tener en la localidad, no contar en el equipo con el rol específico, donde uno tiene que aprender, no hacer lo del otro, pero sí aprender muchas cosas para no trabajar desde la mirada integral, que es lo que hablábamos hoy, ¿no? Claro. O sea, pero yo siempre digo esto, a veces hay que no perder, uno dice no perder de vista y no perder de oreja, cosas que si no se nos pasan de largo, y que está bueno
tenerla. Yo hace algunos años que empecé a hacer capacitaciones, yo antes no lo hacía, solamente formaba musicoterapeutas clínicos en esta línea de trabajo, y hace unos 6, 7 años que yo empecé a hacer capacitaciones en distintos ámbitos, desde centros de desarrollo infantil, que no son ni del campo de la educación, sino del campo del desarrollo social, para entrenar cuidadoras, y hacerles llegar esta idea, ¿no? Visibilizar la importancia que tiene el uso de la voz, la musicalidad, el tipo de sonoridad que se maneja, los cuidados que hay que tener. El año pasado tuve una experiencia hermosísima que me invitaron a un jardín maternal a dar una capacitación de 2 días seguidos para todos los docentes de maternal, para los niños de 45 días a 1 año. ¿No? De qué recursos, cómo pensar la música y la musicalidad y el uso, que no es enseñarles a hacer musicoterapia a nadie, sino es desde mis conocimientos poder ayudarlos a pensar. Después, si tienen una cosa puntual, bueno, cuenten conmigo. Yo la verdad que un placer, a mí yo tengo como, yo soy una militante de la infancia y de la musicoterapia, y estoy, digamos, disponible para lo que necesiten, lo que les parezca que yo les pueda ser útil. Bueno, cuenten conmigo para acompañar estos procesos. Es que hay que conocer, porque si no uno no se da cuenta en qué momento derivar. Exacto, claro. Y ¿Cómo si voy no a tenés derivar y si no tenés a quién conozco? derivar, primero eso, y si no tenés a quién derivar porque tenés esta situación, vos estás en un lugar donde no hay musicoterapeuta, bueno, mientras no haya, no podés derivar porque no lo vas a mandar a viajar en avión. A 100 Entonces, kilómetros. si bien yo no voy digamos, a darte herramientas para que trabajes como musicoterapeuta, puedo escuchar, puedo hacer una supervisión, digamos, puedo escuchar lo que está pasando, porque por ahí se están encontrando en alguna situación con algún paciente, bueno, para ayudarlos a pensar un poco cómo se puede acompañar, como harías vos, por ejemplo, si yo te digo, mira, estoy en la Isla del Tigre y no hay psicopedagoga, y no me puedo mover, y tengo un pibe y bueno, y vos tratarás de darme alguna idea para que yo pueda, mientras esa situación está así, trabajar con eso hasta que aparezca un psicopedagogo, o vos con, digamos, uno siempre puede, digamos, respetando la competencia del otro, sabiendo que uno no va a poder ejercer esa práctica. Sí, las incumbencias profesionales. Uno va a poder nutrirse y, en definitiva, bueno, que el otro tenga una mejor situación de salud. Sí, tal cual es a lo que apuntamos, a la calidad de vida. Totalmente. Bueno. Sí, hay que tomar aire. Porque, como decíamos hoy, hay mucho que procesar, no se procesa en el momento, así que habrá que tramitar todo esto. Lo que necesiten me pidan, si necesitan algún material, a ver, en la página de Musicoterapia en la Infancia, por ejemplo. Les vamos a dejar acá el link de tus 2 páginas, cómo encontrarte en las redes, para quienes quieran contactarte para capacitaciones y para supervisar. Así que vamos a dejar acá en la descripción del video, vamos a dejar eso, y algún material que nos pueda sugerir, también lo vamos a dejar acá al pie. Les voy a mandar algunos materiales, que por ahí hay materiales pensados más de divulgación general y otros por ahí más conceptuales para profesionales. Bueno, gracias Daya por participar. Y muchas gracias Alejandra por compartirnos tanto desde lo clínico y desde lo personal. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer, un gustazo. Gracias, Ale. Hasta prontito. Acuérdense de activar la campanita para enterarse de todas las novedades. Hasta la próxima. Ok.